Dios los bendiga a todos, hermanos. Saludos a todos. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, hermanos. Bueno, tengo el gusto de presentarles a nuestro hermano Gulmaro López. Él es un hermano que lo conozco hace tiempo. Y pues bueno, nuestro hermano ha recibido un ministerio de parte del Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Bienvenidos sean todos para que Dios abra el entendimiento de cada uno de los que van a escuchar la palabra el día de hoy. Por favor, confírmenme si ya pueden escucharme, si pueden activar sus micrófonos, por favor. Confírmenme, por favor, Sí, hermanos. ¿Sí? sí, amén, hermano. Amén. Ana Rubí, Tania. Muy bien, hermanos. Pues vamos a hacer una oración, hermanos. Amén. Amén. Señor Jesucristo, gracias en esta hora, Padre Santo, que nos has permitido poder reunirnos para poder escuchar Amén. tu palabra, Señor. Damos la bienvenida a nuestro hermano Gulmaro López en esta Amén, hermano. Amén. oportunidad para predicar, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, a Rubí, a Tania, a nuestro hermano Urbano, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, que sea el Espíritu Santo quien hable hoy, quien se manifieste. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Hermanos, la paz de Dios con cada uno. Hoy vamos a tratar el tema de cómo habla la carne y cómo habla el espíritu, porque el Señor dice que en estos tiempos, hermanos, se está cumpliendo una profecía que dijo nuestro Señor Jesucristo, que vendrán muchos en mi nombre y los engañarán. Entonces, vamos a ver cómo habla la carne. Con la Biblia, hermanos, muchos hablan en la carne porque no pueden discernir las cosas espirituales. Entonces, para que estemos atentos a cada predicación, a cuando habla el hombre en la carne. En la Biblia vamos a ver que registra que hay hombres que hablaron en la carne y a Dios no le agradó. Entonces, para eso vamos a dar este mensaje hoy, en esta noche. Vamos a empezar con el libro de Juan 3:31. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Dice la palabra, hermanos, que el que de arriba viene, y de arriba viene el Espíritu Santo, hermano. Y es sobre todos. Y el que es de abajo es terrenal, hermano. Habla cosas terrenales. ¿Por qué habla cosas terrenales? Porque no entiende lo espiritual, hermano. Porque lo espiritual acomoda a lo espiritual. Entonces, mucha gente no entiende las cosas espirituales, sino lo entienden conforme a su entendimiento, conforme al hombre, ¿no? A lo terrenal. Hay cosas espirituales que vienen de arriba y hay cosas terrenales y hay muchos que hablan de lo terrenal usando la Biblia. Es que dice la Biblia, sí dice la Biblia, pero ¿cuál es su interpretación? Entonces vamos a
a seguir, hermanos, con el siguiente versículo. Vamos a ver, hombres, cómo hablaban los terrenales, hermano. Job 20. 20 dice, respondió Sofar Namatita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura ha oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Parece que están hablando de Dios. Dice, este personaje dice, por cierto, mis pensamientos, dice. No dice el espíritu, dice mis pensamientos me hace responder. Y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Este hombre se creía inteligente y hablaba conforme sus pensamientos, no conforme al espíritu. Por eso cuando Dios, hermanos, terminó de hablarle a Job, dice, le dijo a estos hombres, mi ira se ha encendido sobre ustedes. 3, porque no han hablado lo recto a mi hijo Job. No han hablado lo recto de mí a mi hijo Job. Entonces, estos hablaban conforme su pensamiento. Amén. Entonces, vamos a seguir con el otro. Job 4:13. Job 4:13 dice, hermanos, que este hombre dice que también habló en el 12, hermano, por favor. No podía. ¿Lo leo? Amén, léelo. Voy a leer Job 4:12. Amén, gloria a Dios. El negocio también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Dice, el negocio me era oculto. Estaba oculto lo que le pasaba a Job. Pero dice el 13, en imaginación de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. A veces el diablo, hermano, aún así, el diablo, hermano, empieza a dar revelaciones. Este hombre tuvo una revelación, es una revelación en visión nocturna, cuando él se duerme. Y dice, el siguiente, 14. Voy a leer el versículo 14, hermanos. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Dice que él recibió que alguien estaba presente y se estremeció hasta en sus huesos. Amén. El 14, hermano. Y un espíritu pasó por delante de mí que hizo se erizara el pelo de mi carne. Y un espíritu. Fíjense qué espíritu era. Vamos a ver, ese espíritu le habló al hombre. ¿Qué le dijo? Se paró un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? Dice, y se paró un fantasma. Ese espíritu no era espíritu de Dios, era un espíritu de engaño que se paró delante de este hombre y le dijo,
¿acaso el hombre es más justo que Dios? Era para que Job, hermanos, perdiera la fe. Pero gracias a Dios, hermanos, Job no perdió la fe. Estuvo íntegro. En Job, hermanos, este hombre le dijo lo que el fantasma le había dicho. Le había dicho, ¿acaso el hombre es más justo que Dios? Habló el fantasma en el oído de este profeta. Entonces le dijo, ¿acaso el hombre es más justo que Dios? Si Dios ya había justificado a Job, hermanos, desde el principio, cuando el diablo llegó en el cielo, en medio de los ángeles de Dios, y le preguntó Dios al diablo que si había visto a Job justo y perfecto. Dios ya había justificado a Job. Dios ya había justificado a Dios, hermano. Gloria a Dios. Job ya era justificado por Dios, no por obras de Job, porque nosotros no podemos ser justificados por nuestras obras. Dios nos justificado por medio de la fe. Por eso Romanos dice, Amén. Justificados por la fe. Por fe somos justificados, no por obras. Amén, amén. Romanos 4. Romanos 4, hermanos. Entonces, esta fe es lo que nosotros queremos que todos tengamos. Que todas las obras, porque sí tenemos que tener obras, pero obras del Espíritu Santo, no obras de la carne. Cuando es obra de la carne, hermano, es trapo de inmundicia delante de Dios, lo dice Isaías. Cuando dice la justicia del hombre es trapo de inmundicia delante de Dios. La justicia, no la injusticia. Porque cuando a veces el hombre quiere justificarse por sí mismo, porque se porta bien, porque él es justo. Esa justicia no le agrada a Dios. Esa justicia es obra muerta. Por eso Romanos 4, amén, le va a dar lectura al hermano. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Amén. Dice, ¿qué encontró Abraham en la carne? Si yo soy bien bueno, tengo de qué gloriarme. Yo lo hago, yo no necesito a Cristo. Pero si yo todo el tiempo no pude hacer nada, porque no me puedo salvarme a mí mismo, necesito las obras de Jesucristo. Y por fe, porque yo tengo fe a Jesucristo, Jesucristo me justifica a mí. No puedo, Efesios también dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, dice también Santiago dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Sí, tengo que ser hacedor de la palabra, pero tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo amén. es el que va a hacer la obra. Amén. Porque también dice, Apocalipsis 12 dice la palabra de Dios, he aquí vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme fuere su obra.
Va a haber obra. Tienes que ser hacedor de la palabra, pero que no lo hagas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si lo haces conforme a la carne, es muerta. Porque dice la palabra de Dios, en Romanos dice, en el 4, dice, si es por obra, dice que se tomará por deuda. Amén. Dice Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Amén. Entonces le hacemos deudor a Dios. ¿Por qué? Porque yo ya obré. Por eso Abraham no obró, sino que tuvo fe. Por fe fue justificado Abraham. Nosotros tenemos que ser justificados por fe. Por fe. Y por fe, no voy a mentir, por fe no voy a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque tengo fe a Dios. Amén. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver Amén. cómo habla el espíritu. Ya vimos cómo habla la carne. Puede venir una revelación, pero si yo no sé distinguir cuando habla la carne, como habla el diablo, y cómo habla el Espíritu Santo. Ya vimos cómo habla la carne. Dice mi inteligencia y dice mi pensamiento. Así habla la carne. Habla cosas terrenales, no habla cosas celestiales. Ahora, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Vamos a ver cómo habla el Espíritu Santo en Primera de Corintios. Amén. Dice en Primera de Corintios 2:6. Amén. Dice el hermano Pablo en el Espíritu, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. ¿Qué sabiduría hablan los príncipes? ¿Qué sabiduría hablan los que tienen mucho estudio? Hablan sabiduría de este siglo. Y dice que perecen, dice. Nosotros, dice, mas hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Hermanos, Pablo era un hombre sabio terrenalmente. Tenía sabiduría terrenal. Pero toda esa sabiduría terrenal que él tenía cuando no conocía a Cristo, hermano, cuando llegó a Cristo, él lo tomó por basura. Lo desechó por basura. No digo que los que tienen estudio, los que no, Dios los puede usar. Siempre y cuando busquen el Espíritu Santo y usen el Espíritu Santo para predicar conforme al Espíritu. Dios usa a los que no tienen estudio. Dios usa a los que tienen estudio. Únicamente cuando llegue el Espíritu Santo, empieza a obrar el Espíritu Santo, a hablar conforme al Espíritu. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios, no de Dios en misterio. Misterios son cosas ocultas que Dios, las cuales, dice, predestinó ante los hijos para nuestra gloria. ¿Hasta dónde llega Dios, hermanos? Nos da
los misterios para nuestra gloria. Pero no tenemos de qué gloriarnos de la sabiduría de Dios, porque Él es el sabio, de Él es, hermanos, de Él es. Aunque Él nos diga, mira, este es para tu gloria. Pablo nunca se glorió, hermanos. O el día que el hombre se gloria, hermano, cae. Porque la gloria es de Dios, hermano. La gloria es de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Toda gloria le pertenece a Dios. Amén. Cuando Amén. el diablo te diga, es que sabes mucho, dice la palabra de Dios que digas, yo soy inútil, no sé nada. El que sabe es Dios y el que enseña es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hablamos, dice, sabiduría oculta, la que Dios predestinó. Desde en el tiempo cuando Jesucristo vino acá, hermanos, vino a darnos ese privilegio de hablar conforme al Espíritu. Amén, gloria a O Dios. saber Amén. de Amén. las cosas de Dios. Amén. Vamos a ver en San Mateo 13, hermanos. San Mateo 13 dice la palabra de Dios. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, de los cielos, mas a ellos no. A él no le es dado. Aquí habla de dos grupos, hermanos, de sus seguidores y de los que no le siguen. Dice, y él respondió, les dijo, porque a vosotros le he dado saber los misterios. Le digo a sus discípulos, pero a ellos no. ¿Quiénes son ellos? Ellos son, hermanos, los que leen la palabra de Dios y quieren poner por obra la palabra de Dios. Ellos hablaban a los fariseos, hermanos. Yo les digo, y él respondió y les dijo, porque a vosotros le he dado saber los misterios del reino de Dios, de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Por qué no le es dado, hermano? ¿Por qué Dios no les permitió conocer los misterios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios a ellos les escondió los misterios? ¿Por qué a sus discípulos sí les dio ese privilegio de conocer los misterios? A ver, hermano, ¿qué sigue? El 11-12. Ajá, el 11-12, hermano. A ver, lo voy a leer. Mateo 11:12. Amén. Amén. La lectura, hermanos. En Mateo Amén. capítulo 11, versículo 12. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza. No, 13-12. 13:12. Amén. Perdón. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Dice el Señor, aún lo que no tienen, ¿a poco Dios es injusto, hermano? Que dice, los que no tienen les quitará. Porque ellos oyendo, hermano, no oyen. Y ellos viendo, no ven. Para que vengan a mí, dice, y yo los sane. Muchos oyen la palabra de Dios, hermano, pero no van a Cristo para que Él sane su terreno, que Él sane, hermanos, porque el que queda sano, Él le da el privilegio de conocer los misterios. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, empieza a hablar en misterios.
los misterios son revelados por medio del Espíritu Santo. No es por el hombre, es por el Espíritu Santo. Todas las cosas que el Espíritu Santo enseña, hermano, es cierto. Pero el que enseña la carne, no es cierto. Vamos a ver también, cuando llegó el diablo con Jesús, hermano, llevaba la espada. Cuando fue tentado Jesús, hermanos, y le dijo a Jesús, le dijo, escrito está, los ángeles te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, está en San Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo y llevaba Biblia. El diablo llevaba la Biblia. El diablo conoce la Biblia, hermanos, pero no lo interpreta con la interpretación del Espíritu Santo, sino que lo interpreta conforme a la carne. Da otra interpretación. Pero como Jesús estaba en el Espíritu, se dio cuenta que era tentado. Y con la Biblia también le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque a tu Dios servirás. A tu Dios servirás. Entonces nosotros tenemos que servir a nuestro Dios, que es en el Espíritu, hermano. Hoy en este tiempo es el tiempo del Espíritu Santo. Pasó el tiempo del Padre, pasó el tiempo del Hijo. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo, hermanos, para que busquemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, dice la palabra de Dios que tenemos que pedir, que tenemos que pedirle para que Él nos mande el Espíritu Santo y seamos ungidos por el Espíritu Santo. Y tenemos que tener una señal, hermanos. Tenemos que estar sellados por el Espíritu Santo y la señal, hermano. Muchos dicen que son, muchas iglesias dicen, yo soy ungido por el Espíritu. Le preguntan la señal. No traen señal, hermano. La señal es que hablen nuevas lenguas. Amén. Cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, hermanos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. No fueron unos cuantos nada más, sino que todos hablaron en lenguas. Amén. Fue la señal que Dios puso en la frente de ellos. El Espíritu Santo reposa en la mollera. Ese es el vaso del Espíritu Santo, hermano. Amén. Ahí reposa el Espíritu Santo. Muchos dicen que reposa en el corazón. ¿Por qué no reposa en el corazón? Porque el corazón es traicionero, hermano. Entonces, y del corazón sale todo lo que es lo malo, dice, pero también del corazón sale lo bueno. Entonces, hermanos, vamos a ver esto de que, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Habla misterios. Misterio es lo que habla el Espíritu Santo. Claro que el Espíritu Santo ya nos dice, así va esto, así. Ya lo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Amén. Ya nos enseña lo que es carnal. Ya dice, cuando una persona habla carnalmente, habla cosas terrenales. Con la Sagrada Escritura, hermano. Con la Sagrada Escritura en la mano, dice, es que dice acá, sí, dice. Porque dice, por ejemplo, lo que les dije, dice, hacedores de la palabra. Sí, tengo que ser hacedor de la palabra, pero conforme al Espíritu Santo, no conforme a mi carne. Amén. Entonces,
no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, las cosas tenemos que hacerlo conforme al Espíritu. Tenemos que pedirle a Dios que nos sane todo lo que nosotros todavía nos falta. Dice que nuestro crecimiento es de gloria en gloria. Amén, gloria a Dios. Entonces, Amén. muchos dicen, no, debe ser un tajo. No, hermanos. Poco a poco vamos creciendo hasta llegar a la estatura de nuestro Maestro, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, hermano. Es nuestro Maestro. En Primera de Juan 2 dice que no necesitamos de maestro, sino que el Espíritu nos va a enseñar. El Espíritu nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, nos enseña la verdad. Amén. La verdad Amén. nos hace libre, hermano. La verdad Amén. del Espíritu Santo. Amén. No, ya está ahí. Gloria a Dios, hermanos, pues el día de hoy, ¿verdad? El Señor quiere que podamos identificar cómo habla la carne y cómo habla el Espíritu Santo. Ciertamente, muchas veces se puede tergiversar lo que nosotros hablamos, ¿no? Lo que nosotros hablamos, puede tergiversar con la palabra, ¿no? Dijo, por ejemplo, cuando Satanás estaba con Jesucristo, ¿verdad? En el desierto le dijo, tírate, ¿verdad? Porque dice la palabra que para que tu pie no tropiece en piedra. Tomó el Salmo 91, 91, ¿verdad? Entonces, tomó ese versículo de la palabra, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dijo, bueno, al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? Y no lo tentarás, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues nos damos cuenta aquí que aún la palabra es una espada de dos filos, ¿no? Y nosotros, para poder dar una interpretación conforme a lo que Dios quiere, hermanos, debemos dejar que trabaje el Espíritu Santo, hermanos. Darle lugar a Él, pedirle al Señor que sea Él quien lo derrame, hermanos, ¿no? Entonces, Amén. hermanos, pues, gloria a Dios y gracias a Dios porque se han podido reunir, hermanos, en esta sesión. Y pues bueno, hermanos, vamos a orar, hermanos, por cada una de las peticiones, ¿verdad? Cada una de las peticiones que puedan tener. No sé, hermano Urbano, ¿tiene alguna petición? Rubí, Adolfo. Bueno, sí, hermanos, bueno, por mi hijo Marco Antonio, pues, claro, digo, ahorita pues él está en una etapa no de mucha rebeldía, pero yo sé que con el poder de nuestro Padre Jesucristo, él puede en un momento dado, vaya, pues también él, ¿verdad? Tranquilizar esa parte, ¿no? De su rebelión. Por él, hermanos. Bueno, amén. Rubí, ¿alguna petición que quisieras por la que pudiéramos orar? Bueno. ¿Cómo se llama su hijo, hermano, perdón? Marco Antonio. Marco Antonio. ¿Marco Antonio Sí. qué, perdón? Marco Antonio Pérez Salazar. Pérez Salazar. Amén, hermano. Pues vamos a orar por él y vamos a orar para despedirnos. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo, Padre gracias en celestial. esta hora, Señor, Amén. que tú nos has podido permitir reunirnos, Padre Señor, Santo. para poder escuchar tu palabra, Padre Amén. Santo. Sé tu palabra, Señor Jesús, que tú quieres que podamos ser sensibles Amén. para escuchar tu voz, Señor Jesucristo. Padre Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de Rubí, Amén. por la vida de Adolfo, por la vida de Tania, Señor. Amén. Y que esta palabra, Señor, te pedimos que pueda llegar a más personas a través de las redes sociales, Señor. Amén. Aleluya. Bendícenos, Padre. Ayuda a nuestro hermano Urbano con su hijo Marco Antonio. Amén. Tómalo en tus Amén. brazos, Gloria a Dios. Cristo. Tú Padre sabes por Santo. qué etapa está atravesando, Señor. Amén. Pero creemos, Padre, Amén. que tú estás sobrando en su vida, Padre. Sí, Padre. Ayúdalo, Señor, Amén. mi hermana Rubí, con sus hijos, con sus Amén. papás, en su casa, en su trabajo, Gloria a Señor. Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, a mi hermano Adolfo, a su hija Bel Valeria, Señor Jesús, que cada día podamos mantener una unidad, Señor, contigo. Con nuestra hermana Tania, Señor, que es la maestra de los niños, tú lo vas a ayudar en su salud,
tú la vas a ayudar, Señor Jesucristo, para que salga adelante en Amén. cada lucha, en cada prueba, Padre. A mi hermano Bulmaro López, Amén. Señor, que tú le has dado Amén. palabra Padre, el día de hoy, Señor. Amén, Ayúdanos, amén, Padre. Padre. Dice, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, para que esta Amén. palabra pueda ser expandida y pueda llegar a más personas, Señor. Tu poder es En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Declaro, Cristo. Señor, que sus Amén. fuentes de ingresos, que sus trabajos, Amén. Señor, Amén. son bendecidos, Amén, amén, Señor. Padre. Amén. En el nombre Amén. del Padre y del Hijo El Hijo, Santo. el Santo. Amén. Amén. Mi hermano va a dirigir una oración. Para su hijo, hermano, vamos a orar para que Dios Amén. haga, para que el Espíritu Santo ponga por obra su petición de usted, hermano. Padre Amén. Celestial, en esta hermosa tarde, Padre, que Amén. nos has permitido reunirnos, Padre Celestial, ponemos una petición delante de ti, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te Amén, gloria a enseñaré Dios. cosas Amén, gloria a Dios. cosas que tú no conoces. Padre Santo, para nosotros es difícil que este hombre, Padre, se componga, Señor. Pero tú tienes poder, Señor Padre, de transformar al hombre, porque tú has venido por los pecadores, Señor, para salvarlo, Padre Celestial. Amén. La palabra Amén. dice, Señor, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Padre, todo Amén. esta petición, Padre, que te pedimos, Padre Santo, sabemos, Señor, por fe, Señor Padre, que tú vas a transformar este hombre, Padre Celestial, Padre, porque para ti nada es imposible, Padre, para ti todo es posible. Amén, gloria a Porque Dios. tu Amén. palabra, Amén. Señor Padre, cuando Pedro te dijo, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Y tú le dijiste, Señor Padre Celestial, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Padre, para Amén. nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser salvos, Padre, si tú no vas a hacer, ejecutar, Padre, tus milagros, tus maravillas, Padre Santo. Por eso, Señor Padre, tu nombre es maravilloso, Padre Santo. Amén. Por eso que Amén. nos dejaste, Padre, dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, porque voy al Padre. Padre Santo, confiamos en este nombre maravilloso, Padre, en tu nombre Jesucristo. Hoy Amén. reprendo, en el nombre de Cristo, reprendo todo espíritu inmundo que está en el cuerpo de Marco Antonio Pérez Salazar. Hoy reprendo, Señor, en el nombre de Cristo, reprendo ese espíritu, Padre Santo, y ato todo espíritu, Señor, que está en él. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y lo liberamos en el nombre de Cristo. Queda libre. Hoy lo declaro libre en el nombre de Cristo. Confiamos, Señor, Amén. Padre Santo, porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Señor, no vemos este espíritu, Padre, hoy, pero el día de mañana, Padre, tú te manifestarás en él y ellos van a ser testigos de las cosas maravillosas, Padre Santo. En el nombre de tu Amén. Hijo. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Seguir adelante con la lista de peticiones. Muchas gracias a todos, hermanos. Amén. Dios, Igualmente, hermanos. nos vemos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios.